esa ciudad, la Nueva Jerusalén, no es una ciudad física, sino una ciudad viviente, compuesta de personas vivientes, porque todos los nombres de las 12 tribus estarán allí, y todos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero también estarán allí, y ustedes estarán también allí, como una piedra de jaspe edificada en el muro, y sin duda yo estaré allí, y sin duda todos nosotros estaremos allí. ¡Alabado sea Dios! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Nos acompaña hoy en el estudio el hermano José Ramón Asensio. Él también ha estado en otras ocasiones con nosotros y es siempre un gusto tenerle. Así que le saludamos. Es un placer estar otra vez aquí con ustedes. José Ramón, el programa de hoy es el segundo mensaje relacionado al tema de la ira del Señor en los capítulos 13 y 14 del Evangelio de Juan, el cual es un pasaje controversial de las Escrituras. ¿Qué tal si nos da un repaso entonces del mensaje anterior? Lo que vimos anteriormente en el capítulo 14 fue que el Señor dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Este lugar no es un lugar físico, ni tampoco el camino para llegar a este lugar es algo físico. En realidad, el lugar es una persona viviente. Y el camino también es una persona viviente. El Señor quería introducir a los discípulos en el Padre. Él dice: y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego dice: y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Pero Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Unos cuantos versículos más adelante, el Señor dice: yo voy al Padre. Su intención era introducir a sus discípulos en el Padre. Luego, respondiendo a la pregunta de Tomás, él dice: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Él mismo es el camino vivo por el cual el hombre es introducido en Dios el Padre. Y Dios el Padre es el lugar mismo donde Él quiere introducir a sus discípulos. Lo que queremos ver es que tanto el camino como el lugar son personas vivientes. El Hijo es el camino, el Padre es el lugar. Mediante su muerte, Él preparó el camino para que sus discípulos pudieran ser introducidos en Dios el Padre. Aleluya, que el Padre es nuestro destino final y nuestra morada. Gracias por este repaso, y ahora creo que sí estamos listos para el mensaje de hoy. My father's house. La casa de mi Padre. According to natural concept, Según el concepto natural, all Christian readers of this book todos los lectores cristianos de este libro would think my father's house surely refers piensan que la casa de mi Padre ciertamente debe referirse al tercer cielo, donde mora el Padre. Esta es una interpretación que proviene del concepto natural humano, y ciertamente estamos de acuerdo en que no debemos interpretar la Biblia según el concepto humano natural, sino que debemos interpretar la Biblia según la Biblia y con la Biblia. Ahora, en el mismo libro, esta frase, la casa de mi Padre, es usada 2 veces, aquí en el capítulo 14 y también en el capítulo 2. En el capítulo 2, la casa de mi Padre es el templo físico, no es algo en los cielos, sino algo en esta tierra. Ese templo físico era un tipo, una figura del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el templo. El cuerpo de Cristo es el tabernáculo. Es el templo
para la morada de Dios en esta tierra, ¿verdad? La interpretación de esta frase, la casa de mi Padre, es mostrada claramente en el capítulo 2. Ahora venimos al capítulo 14, donde tenemos la misma frase, la casa de mi Padre. Entonces, por favor, dígame, ¿qué es esto? ¿Es esto el tercer cielo? No, esto está en el mismo libro. En el capítulo 2 tenemos la casa de mi Padre, la cual es el cuerpo de Cristo. Y ahora, en el capítulo 14, tenemos la misma frase, la casa de mi Padre. ¿Qué cosa es esto? ¿El tercer cielo? Ciertamente que no. Entonces, ¿qué cosa es? Sí, el cuerpo de Cristo. No hay duda acerca de esto. Nadie puede negarlo. Muy bien. Ahora tenemos la interpretación apropiada de la casa de mi Padre, y la casa de mi Padre es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Este punto de la revelación divina es desarrollado de una forma completa en las epístolas, en donde se nos dice con detalles que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia es la casa de Dios. El significado verdadero de la casa de mi Padre en Juan 14 es un punto de mucha discusión y polémica entre los cristianos. Una vez más, el concepto natural y la revelación divina no armonizan. ¿Podría usted desarrollar un poco más este asunto, hermano? Sí, muchos cristianos aún dirían, la mayoría de los cristianos piensan que aquí la casa de mi Padre es el cielo o una mansión celestial. Pero yo espero que aquellos que nos están escuchando puedan leer una vez más la palabra para ver lo que la Biblia dice acerca de lo que es la casa de mi Padre. En Juan 14:2, el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si queremos ver lo que la casa de mi Padre es, primero tenemos que ver otro lugar en el libro de Juan, donde se encuentra la casa de mi Padre. Cuando regresamos al versículo 16 del capítulo 2, este versículo nos muestra que la casa de mi Padre era el templo en la tierra, el templo físico de aquel tiempo. El Señor se molestó mucho cuando vio a los cambistas en el templo. Los echó del templo y les dijo, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. En este tiempo, el templo físico era la casa del Padre. Pero poco después, al final del capítulo 2, Él dijo, destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Luego Juan nos dice que Él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo físico. Esto muestra que se estaba llevando a cabo un cambio de dispensación. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, la casa del Padre era el templo en Jerusalén, el templo físico, donde Dios moraba. Pero ahora que Dios se hizo hombre, llamado Jesús, Dios mora en Jesús. Su cuerpo físico era el templo del Dios triuno. Así que Él dijo, destruir este templo, que es mi cuerpo físico, el cual es el templo de Dios, la casa del Padre, y en 3 días lo levantaré. Por medio de su muerte fue destruido su cuerpo físico, pero en resurrección su cuerpo físico llegó a ser el cuerpo místico de Cristo. De acuerdo a la revelación de todo el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo es la casa del Padre. Por consiguiente, 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. La casa del Dios viviente no son los cielos, ni es una mansión celestial, ni ningún lugar físico. La casa del Dios viviente es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hermano José, realmente es glorioso que podamos ver esto, pero aún falta más. Continuemos con el mensaje. Now, let me check with you. Ahora, quiero preguntarles, Do you
or do any one of you believe Si ustedes o alguno de ustedes cree that God in this universe has two buildings, que Dios tiene dos edificaciones en este universo, one building of a mansion in heaven, un edificio de mansiones en los cielos y otro edificio en la tierra, que es la iglesia? Si dicen que sí, esto no es lógico. Dios tiene un solo edificio y Dios no está satisfecho con el cielo. Tal vez ustedes pueden amar el cielo, pero les digo que Dios no se siente satisfecho en el cielo. Lean el capítulo 66 de Isaías, que dice: yo quiero tener una morada en el hombre, no en el cielo, ni en la tierra. Yo quiero un lugar de morada en el hombre. Yo quiero morar en el hombre. Me gusta el hombre. Yo amo al hombre. Yo no amo ni a los cielos ni a la tierra. Yo amo al hombre. Yo quiero que el hombre sea mi habitación. Yo quiero morar en el hombre. Miren, lean a Isaías 66. Muchos cristianos están soñando mucho con los cielos, pero el deseo de Dios es bajar acá. Conozco a muchos maestros cristianos que enseñan que las palabras del Señor eran que Él iba a preparar una mansión celestial. Y finalmente, todos ellos concuerdan que la mansión celestial en el capítulo 14 de Juan será la Jerusalén del capítulo 11 de Hebreos. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que finalmente será la Nueva Jerusalén. Escuchen, la Nueva Jerusalén no permanecerá en los cielos, como hemos ya leído varias veces en Apocalipsis 21:2. La Nueva Jerusalén descenderá del cielo. Ustedes tal vez piensan que es bueno ir al cielo, pero Dios está esperando descender del cielo. Pero de todas maneras, necesitamos declarar que en todo el universo Dios tiene un solo edificio. ¿Qué es? En el Antiguo Testamento, Él estaba edificando a sus redimidos en Israel, lo cual es tipificado por el tabernáculo y por el templo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento existía el tabernáculo como también el templo. Y el tabernáculo y el templo eran símbolos del pueblo de Dios, que eran la morada de Dios en esta tierra. Esa era la edificación de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia es la edificación de Dios, la cual, en el sentido espiritual, es la continuación del tabernáculo y del templo. En el Antiguo Testamento ven el tabernáculo y el templo, pero en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia. Ustedes son el templo de Dios. Hoy, nosotros somos el templo de Dios. Y finalmente, este edificio, compuesto de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, finalmente consumará en la Nueva Jerusalén. Y esta es la edificación de Dios. Bueno, hermano, en esta sección, Witness Lee nos da una presentación poderosa de que el propósito de Dios es edificar su morada. Y esto no significa ni tiene que ver nada con tener una mansión en los cielos. Definitivamente, esto se sale del entendimiento convencional, ¿no es así? Así es. Primero tenemos que enfatizar que Dios solamente tiene un edificio en esta tierra. En Mateo 16, el Señor, quien es Dios mismo, dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que el Señor está edificando hoy día? Él solamente tiene un edificio. Él está edificando su iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, el Señor está haciendo solamente una cosa en esta tierra. Él está edificando la iglesia. Es ridículo pensar que Dios tiene dos edificios en esta tierra.
Su edificio es un edificio espiritual. No es un edificio físico. Cuando Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, lo que el Señor estaba diciendo es que Él se iba, por medio de su muerte y su resurrección, a preparar un lugar para los creyentes en Dios. Y es por esta frase, voy pues a preparar lugar para vosotros, que mucha gente interpreta la Nueva Jerusalén como un lugar físico o como una gran mansión celestial. Pero Apocalipsis 21:2 nos dice que la Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo. Si ustedes quisieran interpretar la Nueva Jerusalén en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis como los cielos, esto no es lógico, porque Apocalipsis 21:2 dice que la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. Ustedes quieren ir al cielo, pero la Nueva Jerusalén está descendiendo del cielo de Dios. La meta de Dios en este universo es la Nueva Jerusalén. Hermano José Ramón, esto es maravilloso. Poder mirar que en la palabra, la meta de Dios en este universo es la Nueva Jerusalén, la cual es su esposa y su novia. Con esto creo que ya estamos listos para la conclusión del mensaje. Vayamos a ello. If we read Revelation chapters 21 and 22 carefully, Si leemos cuidadosamente los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, we could realize nos daremos cuenta that Satan is not a physical. que esa ciudad, la Nueva Jerusalén, no es una ciudad física, sino una ciudad viviente, compuesta de personas vivientes, porque todos los nombres de las 12 tribus estarán allí, y todos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero también estarán allí, y ustedes estarán también allí, como una piedra de jaspe edificada en el muro, y sin duda yo estaré allí, y sin duda todos nosotros estaremos allí. Alabado sea Dios. Esta es una composición viviente de personas vivientes que han sido edificadas juntas como la morada de Dios para siempre. Por favor, díganme, en la era de la iglesia, ¿no tiene Dios un lugar donde morar entre los hombres en esta tierra? Ciertamente que sí. ¿Y dónde está esto? Sí, en la iglesia. ¿Y qué cosa es la iglesia? Claro, la iglesia es la gente. Les digo, el lugar donde mora Dios en esta tierra, hoy en día, es una composición viviente de creyentes vivos. Donde quiera que nosotros los creyentes vivientes estemos reunidos, ¿qué somos? Somos la morada de Dios en esta tierra. Esta es la edificación de Dios. Pero escuchen, todos necesitamos entender muy bien que nunca podremos ser tales personas vivientes para la edificación de la morada de Dios entre los hombres en esta tierra, a menos que obtengamos el lavamiento de la sangre y la regeneración de la vida. Si es que no somos redimidos, limpiados, lavados por la sangre redentora y regenerados por la vida divina, nunca podremos ser una parte viviente de este edificio viviente. Y este edificio simplemente es el cuerpo de Cristo. Y todas las moradas son los miembros del cuerpo de Cristo. ¡Oh, cuánto significado! ¿Son ustedes miembros? Necesitan darse cuenta que si son miembros, son una morada. Y esto está corroborado por el versículo 23 del mismo capítulo. El Señor dice allí que mi Padre y yo vendremos a aquel que nos ama y haremos morada con él. Los que aman a Jesús son una morada. Todos nosotros somos una morada de este edificio. ¡Aleluya! Yo voy, por medio de la muerte y la resurrección, para introducir al hombre en Dios, para la edificación de la habitación de Dios. Esta es la edificación de la iglesia
mencionada en Mateo 16:18. En el capítulo 16 de Mateo, el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Aquí en el capítulo 14 de Juan, el Señor dice, yo voy a preparar un lugar. ¿Piensan ustedes que estas son dos cosas separadas, la una de la otra? No, imposible. El Señor tiene solamente una obra. ¿Acaso esto significa que el Señor va a preparar un lugar en el cielo y que por otro lado Él está edificando la iglesia en la tierra? Hermanos, esto no es lógico. Así que si juntamos estas dos porciones de la palabra, veremos que preparar un lugar es simplemente edificar la iglesia. Edificar la iglesia requiere que Él vaya a preparar un lugar, y esto resulta en la edificación de la Nueva Jerusalén. Ahora Él está edificando la iglesia. Les digo que esta edificación equivale a la edificación de la Nueva Jerusalén. Hermano, hay mucho que comentar sobre esta última porción, pero quiero preguntarle acerca de esta palabra, morada. En Juan 14, versículo 2, esta palabra no es traducida a menudo de la manera en que lo escuchamos. Algunas traducciones utilizan mansiones aquí. ¿Es acaso este el origen de algunas de las confusiones que están asociadas con esta porción en la Escritura? Sí, creo que es obvio que esta traducción es el origen de algunas confusiones asociadas con esta porción de la Escritura. En el versículo 2 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta es la traducción más exacta de esta porción. En la casa del Padre hay muchas moradas. La versión en inglés usa la palabra mansiones. La mejor traducción de esta palabra es moradas. La razón por la cual decimos esto es que esta misma palabra griega, en su forma singular, es utilizada también en el versículo 23 del mismo capítulo 14, donde el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esto muestra que los creyentes que aman al Señor son las moradas. Cuando recibimos a Cristo en nosotros, Él, quien es la corporificación misma de Dios Padre, entra en nosotros. En Juan 14:11 Él dice, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nuestra vida, Él y el Padre entran en nosotros y llegamos a ser su morada. Y no solo nosotros llegamos a ser su morada, sino que Él también, Él llega a ser nuestra morada. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Esta es una morada mutua. Por eso, el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros somos los muchos miembros de este cuerpo orgánico de Cristo y los muchos miembros somos las muchas moradas en la casa del Padre. Es absolutamente maravilloso. Hermano José, alabamos al Señor por darnos su gracia y misericordia para poder ver esto. Y a usted muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un privilegio estar aquí, Víctor. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Sentaos, andad y estad firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo 3 palabras claves: sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos 3 puntos de vista: nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos.
y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.